De viva voz. Adelante, Ana Karina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Soy Ana Karina Sánchez Cervantes, soy docente de bachillerato. Am, bueno, la maestra Edith la doctora Edith es mi maestra, mi asesora en la materia de proyectos. Y bueno, quisiera comenzar a proyectar. Mm, Adelante, tienes los derechos para compartir, Karina. ok, perfecto, gracias. Mm, mm, mm. Bien. Am, Voy a mover esto. Bien, ¿se lo logran ver bien? Sí, Karina, todo claro. Bien. Sí, Karina, gracias. Muy bien. Bueno, he de platicarles que antes de iniciar mi trámite para ingresar a esta maestría, eh, dentro de la entrevista que me realizaron, me preguntaba el maestro que me entrevistó por qué esta maestría y no la maestría que tiene el SUB en educación media, ¿sí? Puesto que yo toda mi experiencia como docente la tengo en educación media. Le comentaba entonces que tenía tiempo dándole vueltas a un tema relacionado con la capacitación docente en espacios virtuales, pero específicamente qué pasa con los docentes del sistema medio y público. ¿Sí? Quería saber cómo eran estos espacios virtuales, cómo se caracterizaban, qué eficacias tenían o qué áreas de oportunidad tenían, cómo se manejaban, eran obligatorios, no eran obligatorios. Todas esas con todas esas preguntas quería que estuvieran o que formaran parte de mi proyecto de investigación. Ya una vez entrando, ya una vez en este proceso de la asignatura de proyectos, la maestra Edith, la verdad es que muchísimas gracias porque me ayudó mucho a aterrizarlo, a irle dando forma, a irlo moldeando. Y es así, de todas estas ideas o de todas estas preguntas que yo tenía, la maestra Edith me ayudó a darle una forma un tanto cuanto diferente, pero que aún tenía que ver con el tema de la capacitación a los docentes. Y este es el título tentativo, del título y subtítulo tentativo, que son capacitación a docentes en competencias digitales y metodologías emergentes. Una propuesta de ambiente virtual para la capacitación del personal docente de la secundaria técnica número 50. ¿Cómo llegué a todo esto? Bueno, por ejemplo, cuando ingresé, todavía yo este concepto de metodologías emergentes o metodologías activas no lo conocía, aunque utilizaba alguna de ellas, aunque ya manejaba ciertas herramientas que se utilizan como metodología emergentes, no sabía que tenía ese nombre. Fue dentro del mismo proceso de otras asignaturas con las lecturas que fui como armando las piezas del rompecabezas y que muchas cosas me fueron haciendo clic y que ahora están contempladas en el documento no aquí en la presentación, pero sí en el documento, en el documento de Word. Ahora bien, este título tentativo y la pregunta de investigación, bueno, tengo aquí ya la tabla de contenido, pero me voy a pasar directo a la pregunta de investigación. Este título y la pregunta de investigación
terminaron de tener forma a partir del primer acercamiento que tuve con la institución que es la secundaria técnica número 50, a partir de una entrevista que tuve con el coordinador de esta secundaria. Y bueno, la propuesta o de pregunta es cómo desarrollar y potenciar en las y los docentes competencias digitales para responder al aprendizaje en metodologías emergentes para la enseñanza. Bueno, en el texto encontrarán un recorrido de los antecedentes o una descripción de cómo se da o cómo está planeada o cómo está estructurada la capacitación a los docentes públicos, sobre todo de la educación media. Tenemos el nivel federal, que es la Secretaría de Educación Pública de la SEP, ¿sí? Con un orden jerárquico, que bueno, tiene a su vez la Dirección General de Formación, la Subsecretaría de Educación Básica y luego la Secretaría de Formación Continua. Y esta Secretaría de Educación Continua, por ejemplo, tiene cursos, oferta cursos. También hay una aula virtual donde se ofertan diferentes cursos que en su mayoría las características que tienen son autogestivos. Bueno, esto es en cuanto a nivel federal. En cuanto a nivel estatal, a nivel local, tenemos la Secretaría de Educación Jalisco, que a su vez tiene también una dirección de formación continua, ¿sí? También tienen un aula virtual y ofertan diversos cursos de capacitación o formación continua docente y tienden a caracterizarse, faltaría como mi objetivo en un primer momento era analizar estos espacios, pues me di a la tarea de revisarlo y pude encontrarme que en su mayoría eran autogestivos. Pero bueno, ahora esta información solo se ha convertido en antecedentes o un contexto de cómo se da la capacitación docente en la educación media y para los docentes públicos. Y la secundaria técnica número 50. Bueno, específicamente en cuanto a esta institución, ¿qué podemos decir? Es una institución que tiene alrededor de 35 docentes en el turno matutino, 30-35 docentes en el turno vespertino. La edad de los docentes ronda entre los 30 y 40 años. Aunque también hay docentes ya de edad muy avanzada que ya estarían próximos a la jubilación. Y bueno, son docentes, como lo sabemos, las escuelas técnicas públicas son presenciales, son docentes de la presencialidad que por la pandemia, que es un tema que pronto volverán a ser presenciales, que por la pandemia tuvieron que ser virtuales, pero pues obviamente tendrán que volver a la presencialidad. Y en cuanto a las problemáticas de esta población, se han logrado identificar algunas específico, las conocí o pude saber algo de ello gracias a la entrevista que tuve con el coordinador académico. No se ha realizado ningún diagnóstico educativo, no ha habido mayor acercamiento, no ha habido mayor estudio para poder profundizar en lo que ya encontré o en cosas nuevas o diferentes. Es decir, con la pura entrevista es lo que hay, es lo que presento y es lo que puedo manejar ahorita. Me comentaba en ese entonces el docente que además las cosas que me comentaba, el docente
no, el coordinador, las cosas que me comentaba el coordinador, de repente también me hacían como mucho clic con algunas lecturas que iba teniendo a lo largo del semestre. Por ejemplo, él me decía, a ver, es que el maestro, es raro el maestro, la maestra, el docente, la docente que no tiene un celular inteligente. Es raro que no haya un docente que no tenga internet en su casa. Casi todo el mundo lo tiene. Pero ojo, ¿sí? Eso no quiere decir que los docentes tengan sus competencias digitales desarrolladas. Con el tema de la pandemia se evidenció que en muchos casos la técnica o la herramienta para poder trabajar en la virtualidad era el WhatsApp y con instrucciones tan básicas como entrégame un resumen de tal tema y lo que hacían lo que hicieron muchos docentes y muchos estudiantes eran todo por WhatsApp, todo en fotografía y con instrucciones de este tipo, como el ejemplo que acabo de citar. Y los estudiantes respondían a ello con fotografías a veces del resumen, a veces de la misma captura de pantalla, del mismo celular, y eso reenviaban, que no era otra cosa más que copiar un conjunto de información y pegarlo o a veces hasta nada más captura de pantallas a las páginas que se habían encontrado con el tema en cuestión. Entonces me dice el coordinador académico, es que muchos docentes no saben, no supieron qué hacer. Dice, en ese momento me dice, bueno, esto se está acabando, pero la falta de competencias digitales sigue estando ahí. Tenemos problemas, evidentemente, con el diseño instruccional. Hay que aclarar, no todos, pero sí muchos. Cuando yo le preguntaba, y por ejemplo, ¿ya hay capacitación? Me dice, bueno, es que sí, o sea, de que la oferta la existe, la hay. El problema es que no la toman. El problema es que no la hay. ¿Por qué? Bueno, por diversas razones, ¿no? Carga de trabajo, desinterés, desmotivación. Me comentaba que podían ser muchas cosas, pero hasta ese momento no había un docente que estuviera en alguno de estos cursos, ya fuera federales o estatales. También me comentaba, muchos eran egresados de la normal y de todos modos, aunque eran egresados de la normal, seguían teniendo este tipo de deficiencias, o los que no eran egresados de la normal, es decir, que entraron por un examen de oposición, es decir, que tenían algún otro tipo de profesión, unos tenían estos problemas, otros no, pero no había una tendencia clara de decir, ok, todos los docentes que salieron de la normal tienen estos problemas, o los docentes que salen de la normal no tienen estos problemas. No hay claridad en eso, ¿sí? Lo mismo pasa con los que salieron de la normal, como los que salen, como los que son profesionistas y por un examen de oposición entran a estos espacios. ¿Qué más? Bueno, iba a comentar algo más que no recuerdo que, bueno, comentaba que, y todo esto está plasmado en el planteamiento del problema del documento en Word. Bueno, son como de las problemáticas a las que pude tener acceso a partir de esta entrevista, y creo que iba a comentar algo más, pero no sé, creo que ya no lo recuerdo. No recuerdo qué más iba a comentarles. Bien, bueno. Esta tabla que está acá sale de la pregunta y de, bueno, a partir de estas problemáticas es como llego a esta pregunta. Después de la entrevista, es que tengo un poco más de claridad. Son problemáticas que de alguna manera yo intuía que pasaban, o que yo sabía que había algo ahí que rascarle, que investigarle.
Y es como surge esta pregunta de cómo desarrollar y potenciar en las y los docentes competencias digitales para responder al aprendizaje en metodologías emergentes para la enseñanza. Bien. Bueno, cuando realizo la actividad del estado del arte, en la investigación, en las investigaciones que revisé y que están en el documento, pude observar que hay dos teorías que constantemente las retoman esas investigaciones previas y similares a lo que yo pretendo realizar, que es la teoría sociocultural y la teoría del aprendizaje significativo. Estas dos son como más recurrentes o las retoman más. Y bueno, yo agrego esta porque cuando estaba en el planteamiento, digo, bueno, es que debe de haber una manera diferente en la que los adultos aprendan. Después supe que se llama andragogia. Y bueno, pues ya me di a la tarea de investigar un poco más de esto y es por ello que agrego andragogia. Puesto que como son docentes, es decir, mi objeto de estudio son los docentes, no los alumnos, ¿sí? Dije, bueno, son adultos y seguramente que hay un proceso diferente para aprender. Y bueno, así es como descubrí la andragogia. Teoría del aprendizaje multimedia. Esta teoría la conocí en una de las asignaturas, en la asignatura de análisis, que cuando la vi dije, bueno, tendría yo que incluirla, porque bueno, nos presenta como diferentes características que con las que se deben de cumplir para lograr un aprendizaje más efectivo, y que sobre todo basado en espacios virtuales. Y el concepto de metodologías emergentes o también conocida como metodologías activas. Aquí, este último punto, el de metodologías emergentes o metodologías activas, me parece que sí, el sistema educativo y todos estos planteamientos, argumentos de cuál es el ideal o cómo debería de ser el ideal para el proceso de aprendizaje, y nos hablan de que hay métodos o de que hay técnicas como el aula invertida, como el designing thinking, y los docentes de educación media, públicos, a lo mejor los conocen, a lo mejor no los conocen. Lo que sí se puede alcanzar a ver hasta ahorita es que al menos no los están usando, ¿sí? O al menos no en ese espacio o no lo suficientemente como para que el coordinador académico se entere, sí, porque lo que se entera son de los casos como el de mándame un resumen, ¿sí? Aunque bueno, también me comentó que había una docente que a partir de la pandemia se había convertido en TikToker y que era una herramienta que ella le había funcionado muy bien con sus alumnos, ¿sí? Pero no parece ser que sea una metodología, o no parece ser que sean herramientas utilizadas de manera generalizada, sino son como excepciones, son algunos casos, y pareciera más bien que la mayoría utiliza técnicas o metodologías como el resumen. Y de repente yo pensé, bueno, dije, ahora falta nada más que al regresar a la presencialidad, las técnicas a utilizar sigan siendo el dictado, ¿sí? Cuando hay todo esto nuevo, cuando hay todas estas cosas que están revolucionando o que además le llaman educación 4.0 y algunos docentes en algunos espacios como estos, pues siguen utilizando técnicas como el resumen. Bueno, y fue además nada más, fue un ejemplo que él me dio, tampoco significa que lo hagan todos, no lo sé, y no, seguro que no lo sabré hasta que no haga el diagnóstico educativo. Y pues sería todo. Eso sería todo.
Muchas gracias, Ana Karina. Gracias, Karina. Pues vamos a comenzar con las observaciones de tus lectores. Quiero decirte que me encantó ver tu entusiasmo y cómo te han ido cayendo estos 20 y cómo has ido jalando a partir de lo que estás aprendiendo en la maestría, cómo le vas dando forma a esta inquietud que está surgiendo. Eh, pues le cedo el uso de la voz a la maestra Nadia Olivier Martínez de la Cruz y después al maestro José Alfredo Flores Grimaldo. Adelante. Doctor, perdón. Hola, buenas tardes, Ana Karina. Bueno, pues felicitarte por los avances que llevas en tu trabajo. Me parece que tienes como claridad hacia dónde quieres ir. Te noté un poquito nerviosa, pero es normal. No te preocupes, en estos espacios suele suceder, pero estamos aquí para ayudarte, ¿sí? No estamos aquí para juzgar o para emitir juicios, sino todo lo contrario, para aportarle a tu trabajo y pues para ayudarlos a ustedes también a, a encaminar, a hacer propuestas de mejora para sus proyectos, ¿no? Bueno, yo me voy a basar mis comentarios principalmente en el documento que leí antes de esta presentación, porque en el documento noté como ausencias de alguna información que incluso ya ahorita en la presentación la diste. Entonces, mi retroalimentación que ya tenía yo estaba más bien basada en ese documento, ¿sí? Principalmente creo que hay dos cosas que necesitas fortalecer o que yo te invitaría a revisar con tu asesor, que es la justificación y el planteamiento del problema. Me parece que está muy generalizado y está muy claro que el problema es las deficientes o la ausencia de competencias digitales en los docentes en la institución en la que tú te estás ubicando. Como tú dijiste, todavía no hay un diagnóstico, pero ya tuviste la oportunidad de platicar con un coordinador académico que más o menos te ayudó a orientar cuáles son las problemáticas. Me parece que, bueno, el siguiente paso sí sería importante hacer este diagnóstico para poderlas definir y precisar con más exactitud, ¿no? No dejarlo así como muy general. Entiendo que también eres de primer, si no me equivoco, de proyecto 1 y que, bueno, pues vamos paso a paso y todavía no he llegado a esa fase, pero creo que cuando llegues a esa fase, eso también te va a dar más claridad para poder describir mejor el problema, ¿sí? Me parece algo que yo no vi en el documento, pero que sí comentaste ahorita en tu presentación, pues es esta situación de la pandemia que vino a evidenciar la falta de competencias en los docentes. Me parece que hace falta agregar una descripción de esta situación en tu documento como para fortalecer y argumentar la descripción del problema, porque no se menciona eso. O sea, junto con la entrevista que tú hiciste y junto con esta situación de pandemia, me parece que te hace falta fortalecer también, incluirlo en la descripción del problema para darle como más fundamentación, ¿no? Por otro lado, en la parte de la justificación, no logré ver dentro del documento una explicación de la importancia del por qué se tiene que desarrollar este proyecto para esta escuela, ¿sí? O sea, cuáles son los beneficios, cuáles van a ser las aportaciones que se van a alcanzar, o los beneficios esperados, el problema concreto que se quiere solucionar. Y esto yo creo que tiene que ver mucho con lo mismo de que la descripción del problema todavía le haga falta como aterrizar. En tu documento contextualizas de manera muy general sobre la necesidad de desarrollar competencias docentes y sobre el problema de que sí existen muchos programas a nivel federal y a nivel estatal, pero los docentes no los están tomando, pero sin embargo no se logra especificar cuáles son esas competencias que se necesitan desarrollar, ¿sí? Incluso en tu marco teórico hace falta conceptualizar o incluir este tema de decir cuáles son esas competencias digitales docentes, ¿sí? Que son a las que tú que son las que debería de tener un docente en educación básica, que ahorita
son tus sujetos de estudio. No sé si incluso hay algún documento, algún referente, como por ejemplo, tú sabes que a nivel medio superior está el marco común de competencias, algo así, bueno, el reglamento de competencias. No sé si a nivel básico en secundaria haya un documento oficial así, que describa cuáles deben de ser esas competencias. O sea, me parece que todo esto te ayudaría a dar como más claridad. Todavía veo el documento muy general, ¿sí? Como que todavía hace falta aterrizar en algunos aspectos más particulares. Y bueno, pero estás empezando, es normal. Incluso, bueno, nos comentaba la maestra Paola, es cierto, todavía le falta tiempo para que termine el semestre, todavía faltan algunas actividades. Entonces yo creo que esto va a ir tomando más forma para el próximo ciclo en Proyecto 2. Y bueno, pues felicitarte, como decía la maestra Paola, por el entusiasmo que has puesto. Sabemos que es una inversión de tiempo, de estar investigando, de estar leyendo, de estarte familiarizando con temas que a lo mejor, pues tú más o menos sabes lo que quieres hacer, pero todavía desconoces. Pero bueno, sobre la marcha se va a ir dando, no te preocupes. Ahorita no tienes que ser una experta, vas empezando. Y bueno, pues todo lo que nosotros te podamos ayudar y aportar desde este espacio, perdón, me parece que le abona, ¿no? Y que es una oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Sería todo. Felicidades. Mira. Muchas gracias, maestra Nadia. Adelante, doctor Alfredo Flores, por favor. Ana, te felicito. Se ve tu entusiasmo y te ves muy joven. Felicidades por el trabajo. Yo sé que estás en primero y bueno, la parte metodológica, como ya lo había mencionado la maestra Nadia, falta afinarla. Sí falta cierta información, pero yo siempre le he dicho a mis estudiantes de metodología que esto es como un Lego. O sea, primero sacas una versión, luego sacas una segunda y así sucesivamente hasta lograr tu objetivo, ¿de acuerdo? También yo les digo a mis estudiantes que la investigación es como cuando vas a hacer una casa, ¿de acuerdo? Tú haces estudios topográficos, de arquitectura, mecánica del suelo, permiso, etcétera, y tú vas viendo el objetivo, cómo lo quiere el cliente o cómo tu objetivo de investigación necesita este tipo de argumentos, de estudios, ¿de acuerdo? Yéndonos a la intervención, bueno, primero se hace un diagnóstico respaldado con un marco teórico. Tú nos pones un marco teórico o estado del arte solamente en la parte de la parte pedagógica, pero no encontré, como dice la maestra Nadia, la parte de gestión del conocimiento, de la tecnología, de otras experiencias en aplicación del ABA, en la gestión del conocimiento de los profesores. Hay mucha experiencia, hasta el mismo el maestro Manuel Moreno tiene varios libros que habla de experiencias de cómo hemos desarrollado la formación y capacitación de docentes. Tú puedes tomar esa experiencia. Te recomiendo mucho de manera metodológica, porque ya todo te lo dijo la maestra Nadia, y ya están mis observaciones en tu documento y en tu carpeta. ¿Sí? Tanto en el documento que nos hiciste llegar, como en el documento que hicimos. Bueno, usa mapas mentales conceptuales, árboles de causa y efecto para identificar esos problemas y la concatenación con el problema principal. Eso es válido y hay una metodología y se utiliza mucho en la parte metodológica. Puedes utilizar también entrevista, no te quedes solamente con lo que te acabo de decir los funcionarios de la secundaria, sino también preguntarle a los estudiantes, a los profesores, hacer un pequeño diagnóstico, un primer acercamiento. No solamente te quedes con ese primer acercamiento con los directivos. Y bueno, hay una parte que sí tienes que afinar, es la contextualización. Tú ahorita nos diste unos datos, pero no están reflejados en el documento ni están caracterizados. Tú nos diste así nada más chispas, pero
cómo son los estudiantes, cómo son los profesores. Ya sabemos que tienen cierta edad, que tienen cierta capacitación e información, pero ¿qué tecnología han utilizado? Si en su casa tienen la tecnología apropiada, han utilizado plataformas educativas, que por cierto, nos hablas de Lava, pero nunca nos dices si vas a crear un ambiente, tu mismo modelo educativo, o ya estás tomando uno. No veo la postura. ¿Cuál postura es la que tiene? Si nos hablas de varios autores, pero ¿cuál de todos ellos va a ser tu postura? ¿Sí? Creo que ya todo está dicho, más que nada la maestra Nadia lo explicó, y no quiero redundar. Ya está todo estas observaciones de tu documento, y sí, claro, estás en primero, y es un buen avance, Ana Karina. Claro, falta afinarlo, establecer tu postura y ir armando como lo lego tu estrategia de intervención. ¿De acuerdo? Yo hasta ahí me quedaría con mis observaciones, Karen. Muchas gracias, doctor Alfredo. Gracias, pues bueno, muchas gracias. Hemos tomado algunas notas. Las sesiones, insisto, están siendo grabadas para recuperarlas en los próximos días y que ustedes puedan seguir trabajando con la que será su versión final del proyecto de este ciclo escolar. Quiero hacer mención de la participación de todos los docentes, sobre todo que nos han regalado generosamente su tiempo el día de hoy, que es día feriado, es un día complicado, y sin embargo aquí están. De verdad me emociona y me da mucho gusto saberme acompañada, y bueno, reconozco este compromiso que tenemos hacia nuestros estudiantes y nuestros procesos. Pediría solo para cerrar la sesión, si pueden habilitar su cámara, y vamos a tomar una imagen de esta sesión. Yo quería hacer un par de comentarios. No sé. Perdón, Rafa. Sí, adelante. Tenemos, ¿sí? Sí, nada más rápido. Me hubiera gustado escuchar una conclusión, o sea, describiste todo el marco, que bastante bien me parece, para empezar primer semestre. El marco teórico, y luego la entrevista, y luego como que me quedé con las ganas de escuchar una conclusión de tu parte. No sé si tengas algo que decir como conclusión de lo que has hecho hasta ahora en relación a tu proyecto. Bien, bueno, creo que todo va a depender del diagnóstico que realice, pero de entrada, con la información que tengo, la propuesta es pues proponer, diseñarles un ambiente virtual para la capacitación docente de esa población en específico, o para esa población en específico, que se adapte a sus características propias, a sus necesidades, y que bueno, y que de alguna manera ayude o colaborar en resolver esas deficiencias que se puedan encontrar en el diagnóstico. Mi propuesta es un modelo, un ambiente virtual específico para ellos, con sus características propias a las necesidades de este grupo, de esta población. Y que bueno, no, en un primer momento no lo había contemplado así, más bien lo había contemplado como un proyecto de investigación donde analizara los espacios virtuales que ya existen, cómo están, cómo se manejan, pero bueno, ya en el avance
fue tomando esta forma, y la verdad es que también agradecerle a mi maestra de proyectos, a la doctora Edith, pues muchísimas gracias por su ayuda, porque además en muchas ocasiones fueron videollamadas. Yo creo que veía tan destratoso mi trabajo que muchas videollamadas a las 10 de la noche, así como que, ¿qué estás haciendo? ¿Por dónde vas? Entonces, la verdad es que muchas gracias, maestra Edith. La conclusión sería: se pretende llegar a el diseño de un ambiente virtual que ayude o que colabore para la capacitación de estos docentes. ¿En qué? Pues de entrada podría decir en competencias digitales, pero habría que ver todavía qué sale del diagnóstico. Bien, en este caso yo creo que podría ser útil e interesante partir de la experiencia de los docentes pues en esa educación mediada por tecnología forzada por la pandemia. O sea, no ignorar la experiencia que sufrieron algunos y que vivieron otros. Entonces, podría ser interesante tomarlo como punto de referencia, porque pues no pasó en vano. Yo creo que sí dejó una huella importante en el ámbito educativo, en particular en las escuelas públicas, primaria y secundaria. Entonces, sería útil, creo yo, y tendría sentido empezar con esa experiencia previa. Es como la actividad preliminar del curso, ¿no? O sea, fue la sacudida y a partir de ahí poder construir algo. O sea, me preocuparía que se empezara como si no hubiera pasado nada, yo, ¿no? Sino que algo pasó que tiene implicaciones, que en algunos casos puede ser mayor rechazo a la tecnología, que en otros casos puede ser adopción, en otros casos pues inquietud y dudas sobre qué es lo que va a pasar ahí. Entonces, yo sugeriría, pero digo, es una sugerencia nada más, tomarlo como base. Okay. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Muy bien, pues perdón si no hay algún comentario final de parte de los participantes, parece que no. Edith, adelante, por favor. Bueno, no en particular, Ana Karina, yo creo que el esfuerzo que han hecho cada uno de los estudiantes de esta sesión, de tanto de la mañana como de la tarde, es reconocible, porque es primer semestre, han batallado, han traído algunas concepciones, han tenido que reformular, han tenido que construir, y que me parece de reconocer que este esfuerzo que han hecho pues ha sido en acompañamiento de sus asesores. Yo creo, felicito también pues el trabajo que has venido haciendo, Paola, en este acompañamiento también con los asesores, y también tratar de que todos estemos en armonía para que se vaya dando el trabajo de nuestros estudiantes. Y yo reconocerle pues a cada uno de ustedes, a cada uno de los estudiantes en particular, y que bueno, estamos en construcción, construyeron su objeto de estudio, problematizaron a partir de los referentes teóricos, de esos acercamientos que tuvieron a diferentes investigaciones que realmente pues, no se llegó a hacer un estado del arte, pero sí se acercaron a investigaciones que les permitieron poder visualizar su objeto desde otras perspectivas para poder construir el propio. Y yo creo que esto pues a todos les ayudó, y bueno, felicitar y muchísimas gracias por este trabajo y este esfuerzo. Gracias. Muchas gracias a todos. Pues antes de irnos muy contentos, a lo que nos queda del día feriado de hoy, vamos a habilitar la cámara. Tenemos varios del CUCBA que saben de qué hablo. Muy bien, vamos a pedir a quienes están con nosotros si nos pueden habilitar la cámara. Muchas gracias, doctora Isabel Enciso, Pati 1, Pati 2, Juan Manuel, Juan José, todos. Muchas gracias. Va la foto. 1, 2, 3. Doctora Marta Ley, Mayela, bueno, gracias a todos. Rubén, que tengan muy buenas tardes. Gracias, Rafa. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Nos vemos, gracias. Felicidades. Inicio de Gracias a todos. Felicidades. Todos, gracias. Hola,